Tomen sus Biblias y vayan conmigo a Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, y eso va a ser nuestro punto de comienzo. Simplemente vamos a comenzar nuestras series en una iglesia que honra a Cristo la semana pasada y miramos la identidad y el propósito de la iglesia, y vamos a estar los domingos por la mañana y en las tardes en estos par de meses, y queremos hacer decir esto es lo que la iglesia es y esto es lo que creemos en Grace Bible Church. El día de hoy vamos a mirar lo que es adoración. ¿Qué significa adorar a Dios? El Salmo 29, 1 al 2 da la respuesta más fundamental. Tributad a Jehová, oh seres celestiales, tributad a Yahvé la gloria y la fortaleza, tributad a Yahvé la gloria debida a su nombre, postraos ante Yahvé en el esplendor de la santidad. El verbo principal, atributar, repetido 3 veces, tiene un significado básico en hebreo de dar o colocar. Me gusta dar porque de inmediato vemos que la adoración no es algo que obtenemos, no es algo que nosotros damos. No es un programa de la iglesia, no es una herramienta de marketing para atraer a los perdidos a la iglesia. Con nuestra adoración emocionante y edificante, la adoración es algo que se da, es algo que se le ordena dar, como un tributo. Esta es una orden, es un mandato. Hablando en general, Romanos 12, 1 al 2 nos da una definición general. Así que, hermanos, os exhorto por la gran misericordia que Dios, que presentéis vuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y entendemos eso. Pero me gustaría reducir el enfoque, ya que tengo un mensaje. ¿Qué es nuestra adoración como cuerpo o en conjunto? ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? Y déjeme darle una definición muy simple. Es el pueblo redimido de Dios congregándose para responder a Dios. Eso es todo. Es el pueblo redimido de Dios congregándose para responder a Dios. Y esta reunión es para desprendernos, es para tener una fundación del temor de Dios. La adoración se trata de la gloria de Dios y de que Dios reciba lo que le es debido. Y creo que en la iglesia evangélica moderna a menudo se ha perdido el concepto del temor de Dios, y esto se basa, creo, en un malentendido de los efectos del evangelio. Alguien podría decir, bueno, yo ya no tengo que temer a Dios desde que soy cristiano ahora. Es cierto que la salvación del cristiano ya no es un problema. La ira de Dios contra tu pecado ha sido satisfecha en la cruz, pero esto no significa de alguna manera que estés en pie como un igual con Dios y que no le tengas temor, o que tu adoración a Él sea ahora una reunión casual con tu camarada Jesús. De hecho, la Biblia define a un fraudulento espiritual, un incrédulo, en Romanos 3:18, como alguien en quien no hay temor de Dios delante de sus ojos. Un incrédulo no tiene temor de Dios, si lo puedo poner de esta manera. La única gente que realmente teme a Dios son los cristianos. Segunda de Corintios 5:11 dice Pablo que los cristianos son aquellos que están conociendo el temor de Dios. Así que simplemente para caminar esta mañana, quiero leer de Isaías 6, 1 al 8. El año de la muerte del rey Usías vi a Adonai sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldones llenaban la casa. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 alas se cernían. Y alternándose clamaban, Santo, Santo, Yahvé Sabaoth. La tierra está llena de su gloria. Y los umbrales de las puertas temblaban al clamor de su voz, y la casa estaba llena de humo. Entonces dije, ay, esto es Isaías. Ay de mí, muerto soy. Yo, hombre de labios inmundos, que habito en medio de un pueblo de labios inmundos. He visto con mis ojos en rey Yahvé Sebaot. Pero uno de los serafines voló hacia mí con un ascua en las manos que había tomado del altar con sus tenazas.
Y tocando con ella mi boca dijo, he aquí, esto toca tus labios, quitada es tu culpa y limpio tu pecado. Entonces oí la voz de Adonai que decía, ¿quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y dije, heme aquí, envíame a mí. No voy a hacer una exposición completa, simplemente a partir de Isaías 6 y la aparición de Isaías ante el trono de Dios se enfatizan 5 componentes necesarios de la adoración. Primero, la gloria de Dios debe ser enfatizada. Debemos enfatizar la gloria de Dios. El servicio de adoración glorificó a Dios o se ensalzó la humanidad. ¿Fue el pastor famoso el centro de la atención? ¿La experiencia emocional acaso? ¿Fuese acaso la meta? ¿O fue la gloria de Dios? Segunda componente, la soberanía de Dios debe ser enfatizada. Debes enfatizar la soberanía de Dios. Isaías vio a Dios en su trono en alto y levantado en el año en que murió el rey Usaías. Eso significa que era un tiempo de gran incertidumbre. Isaías fue rey y de repente murió. Dios está enfatizando que solo Él es soberano y solo Él debe ser el objeto de confianza. El tercer componente de la adoración, la santidad de Dios debe ser enfatizada. La santidad de Dios debe ser enfatizada. Isaías observó a los serafines, a los ardientes, en continuo canto. Santo, santo, santo es Yahvé de los ejércitos. Un cuarto componente que debe ser presente en la adoración, sentir el pecado y saborear el perdón. Debemos ponerlos juntos, sentir el pecado y saborear el perdón. Isaías clamó que era un pecador, pero que Dios lo había perdonado. Nuestra adoración debe tener un recordatorio de nuestro pecado y el alivio del perdón a través del Evangelio. Y un quinto componente que también debe estar en la adoración es el sermón. El sermón. El teólogo Sinclair Ferguson escribe de este texto: después de la alabanza, la adoración y confesión de la santidad de Dios y del pecado humano que Isaías ha escuchado y compartido, y la palabra de absolución que ha escuchado con todo el alivio a la conciencia que trae, ahora viene el sermón, ahora Dios habla. Y en el versículo 8 dice, entonces oí la voz de Adonai que decía. Así que esas son componentes fundacionales que deben estar presentes en la adoración. La adoración corporativa es central para la reunión de la iglesia, es la reunión de la iglesia. Y simplemente en caso de que no estás seguro de que quieres ir a la reunión, la adoración corporativa, tuve una anciana que vino a mí y estaba enojada. Tenía como 4 metros, pero estaba enojada y era intimidante. Y me dijo, la iglesia no es una corporación. Y le dije, está bien. La adoración corporal es que todos estamos juntos. Es latín para cuerpo. Cuando digo adoración corporal, es esto. No, la iglesia no es una corporación. Estoy de acuerdo. Pero no creo que nunca entendió lo que traté de decir, pero es la reunión de la iglesia. Y para tratar de partir este tema en pedazos pequeños, voy a hacer y responder 12 preguntas cruciales, tal vez 11, tal vez más, no lo sé, pero cerca de 12 preguntas cruciales sobre la adoración corporativa en la iglesia. La primera pregunta, ¿te ha influido la cultura? ¿Te ha influido la cultura? Es una pregunta para responderte a ti mismo, pero aquí hay algunos pensamientos o frases que tal vez hayas tenido, incluso aún defiendes hoy. Por ejemplo, primero tenemos la adoración y luego el sermón, decían. Esto refleja un mito cultural de que la música es adoración. La música no es adoración, es un modo de adoración, es un método de adoración. ¿Qué tal esta otra? No me gusta la adoración anticuada. No me gusta la adoración anticuada. Esto refleja varias mentiras culturales. Primero, que lo más nuevo siempre es mejor. Y segundo lugar, la adoración debe enfocarse en mis preferencias. Y tercero, que la adoración tiene un estilo que va cambiando según los caprichos culturales. También otro pensamiento o frase que tal vez has escuchado: no me gustan los himnos. No me gustan los himnos. Esta es probablemente la misma categoría que no me gusta la adoración anticuada.
Pero me gustaría señalar que a la iglesia se le ordena cantar himnos, versículos doctrinales que enseñan verdades específicas. Efesios 5:19. ¿Sabes lo que amo? Que nuestra iglesia canta de un himnario y los himnarios casi se han desaparecido de las iglesias evangélicas y gracias a Darren y a nuestra teología los trajimos de nuevo. Amo que tenemos niños tan jóvenes que van a iglesias sin himnos y dicen, ¿dónde están los himnos? Así debería de ser. Debemos cantar himnos. ¿Qué tal esta frase? Una gran adoración es producto de una gran banda de música en la iglesia. Produce es una palabra clave ahí. Qué desalentador es para una iglesia pequeña que apenas tienen una persona para tocar. No tienen el dinero para traer una producción. Puedes ver esta influencia en los innumerables sitios web de las iglesias que muestran fotos de archivos de la llamada adoraciones y siempre es lo mismo. Es una banda de moda en un escenario lleno de humo y luces y gente en un ambiente similar al de un concierto saltando con las manos al aire. Se parece más a un concierto de una estrella pop. Lo que me da risa es que esa iglesia representa solamente 30 personas. En cambio, una gran adoración es algo que traes tú a Dios. Así que, ¿ha sido tu adoración afectada por la cultura? Es una pregunta que debes de hacerte a ti mismo. Aquí está nuestra segunda pregunta. ¿Con qué mitos me han alimentado? ¿Con qué mitos me han alimentado? Hay muchos mitos concernientes a la adoración. Mencionaré solo 2 como ejemplos y creo que tendrán la idea. Aquí está el primer mito. La adoración es una experiencia destinada a hacer algo por mí. La adoración es una experiencia destinada a hacer algo por mí. Ahora, no hay duda de que la adoración bíblica hace algo por el adorador, pero este beneficio a menudo se ha reducido únicamente a algún tipo de elevación emocional disfrazado de beneficio espiritual. Por ejemplo, una verdadera adoración pasa cuando estás escuchando un sermón. Esa es una adoración verdadera. Y puede incluso ser culpa o convicción de pecado. Es vergonzoso reducir una reunión de adoración a nada más que una manipulación cargada de emociones de los afectos para crear un sentimiento momentáneo. Eso es vergonzoso. Lo que la adoración genuina hace por el adorador es disfrutar de la gloria de Dios mientras usted es obediente para darle el honor que se le debe tan ricamente. Eso es lo que hace por ti. Es este mito de que la adoración es un producto que consumes, lo que lleva a una mentalidad de consumidor, de querer esto, aquello de cierta manera para producir el algo que estoy esperando. Por supuesto, la adoración bíblica puede y en la medida de nuestras posibilidades debe incluir música gloriosa y edificante. Trabajamos duro para eso aquí, pero nunca la actitud del verdadero creyente debe ser una de un consumidor. La adoración es algo que damos, no una experiencia que venimos a recibir. Aquí está un segundo mito, simplemente un ejemplo. La adoración moderna es informal ya que Jesús era informal. La adoración moderna es informal ya que Jesús era informal. Cuando uso la palabra informal me refiero a la idea de que nuestro enfoque corporativo hacia Dios es relajado, casual. Y creo que el hecho de que Jesús se mezclara tan libremente con la humanidad como un hombre puede llevar al adorador a la conclusión equivocada de que Jesús es simplemente un hombre. Pero Él también era Dios y es digno de nuestra adoración formal. Y quiero recordarles que cuando Jesús declaró su identidad como yo soy, los soldados que venían a arrestarlo fueron derribados. ¿Por qué? Porque el yo soy habló. Recuerde que cuando Jesús apareció en el monte de transfiguración en su forma glorificada y la voz de Dios del Padre vino a él, Pedro, Santiago y Juan cayeron sobre sus rostros y se aterrorizaron. Mateo 17 lo dice, y recuerde que la visión que Juan tenía de Jesús resucitado y ascendido en Apocalipsis hizo que cayera a los pies de Jesús como dice ahí, hombre muerto. Me duele
Y creo que es equivocado decir, oh, vamos a la iglesia para estar con Jesús como un igual. Hay a lo largo de las escrituras, de Génesis a Apocalipsis, una formalidad para acercarse al Dios Santo. Es un error creer que el nuevo pacto de alguna manera ha erradicado ese elemento de adoración del corazón. No estoy hablando de opciones de manifestaciones externas de adoración formal, sino que las manifestaciones externas son el resultado de la actitud del corazón de un humilde acercamiento formal al Dios Todopoderoso. Le doy un ejemplo. Nuestros sugieres, si traen una taza de café, tenemos dos razones por las que no permitimos que traigan café. Es por nuestra alfombra, pero también por razones de adoración. Pero déjenme darle un ejemplo. Si estuvieras ante el trono de Dios, ante Dios, y Dios estuviera hablando, y dijeras, ¿qué tienes que decir por ti? ¿Estarías con tu taza tomándotela muy a gusto? Nunca. No estoy haciendo una regla legalista sobre el café y adorar a Dios. Lo que estoy diciendo es que hay una formalidad del corazón. Hay una manifestación que dice, esto no es algo que haría a la ligera. Hay a través de la escritura una formalidad. Hay que hacer otra pregunta. ¿Cuál es la historia de la adoración? ¿Cuál es la historia de la adoración? Y esto es importante para estar conectados a nuestros padres en la fe. Déjame dividir esto en antes del monte Sinaí, después del monte Sinaí. Antes del monte Sinaí, Dios dio la ley a Moisés. Adán y Eva disfrutaron de acceso directo a Dios. Caminaron con Él, tenían comunión con Él en el jardín del Edén. Pero después de que, cayó en el pecado, ahora se les negó el acceso inmediato, y el acceso mediado sería ahora el medio para acceder y adorar a Dios. Y para Adán y Eva, a través de un sacrificio de animales, al cubrir sus cuerpos y sustituir su muerte inmediata, a Adán y Eva se les mostró el costo del pecado, la muerte mediante el derramamiento de sangre. Se les mostró la muerte que no habían mirado antes. El sacrificio de Abel fue aceptable a Dios porque fue acompañado por fe. En contraste, su hermano Caín cumplió con el deber religioso sin una fe interna. Hombres como Noé y Abraham adoraron a Dios en altares construidos específicamente para sacrificar a Dios como expresiones de gratitud por la misericordia, el poder y el amor de Dios. Dios se le reveló a Moisés en la zarza ardiente, lo que hizo que Moisés respondiera con humilde adoración. Cuando Moisés demostró el poder de Dios a Israel y la intención de Dios de salvarlos, ellos respondieron con adoración. La Pascua se instituyó como una celebración de la liberación de la esclavitud. En el centro de la Pascua estaba el Cordero de la Pascua para ser sacrificado. Esto prefiguró a Cristo, que es nuestro Cordero Pascual, según 1 Corintios 5:7. Bueno, después del monte Sinaí y de dar la ley, la adoración fue más estructurada. El tabernáculo, el centro de adoración ambulante de Israel, demostró la clara realidad de la presencia de Dios con su pueblo. Y el tabernáculo tenía dos funciones. Revelaba la presencia de Dios y también ocultaba la presencia de Dios. Ocultaba la santidad de Dios, ya que el acceso a Dios era controlado y mediado a través de sacrificios. Jesús fue el cumplimiento final del tabernáculo, ya que Juan 1:14 afirma que el Verbo se hizo carne y habitó, literalmente tabernaculó entre nosotros. El tabernáculo tenía varios elementos importantes. El altar mayor era el lugar del sacrificio. Nadie podía acercarse a Dios sin el derramamiento expiatorio de sangre. La fuente de bronce era un lavatorio, el lugar de purificación y lavado de las frecuentes impurezas. En el Antiguo Testamento esto era para lavar la sangre del sacrificio y las impurezas terrenales. En el Nuevo Testamento Jesús demostró el concepto del perdón
después de la salvación con el propósito de una comunión pura con Dios al lavar los pies de los discípulos. Recuerde que Pedro dijo, lávame todo el cuerpo, y dijo, no necesito hacer eso, solamente necesito lavarte los pies. Primera de Juan 1:9 promete el perdón inmediato, la purificación y la restauración de la comunión pura con Dios basada en la confesión. Tenían el candelabro. El candelabro estaba destinado a iluminar el camino hacia el lugar santísimo, el lugar de la presencia de Dios. Jesús se identificó a sí mismo como la luz que revela al Padre. También tienes la mesa frente al candelabro. Contenía 12 panes que representaban a Israel, las 12 tribus de Israel. El pan se ofrecía en agradecimiento por la provisión y como recordatorio de la provisión de Dios. Pero Jesús se llamó a sí mismo que el pan de vida que viene del cielo, en Juan 6. Tienes el altar del incienso. Era un altar de madera del tamaño de un pequeño púlpito, aquí como este, pero estaba cubierto de oro. Se usaba para interceder en la oración. En él se colocaban brasas del altar mayor, se rociaba con incienso y se ponía sangre en los cuernos, en las esquinas del altar. Se hacían oraciones en nombre del pueblo. Hebreos 7 dice que Jesús es el gran sumo sacerdote que intercede por nosotros basado en su sangre, el sacrificio expiatorio de Cristo. Y luego, el punto mayor. En el tabernáculo era el arca de la alianza. El arca de la alianza dentro del lugar santísimo contenía la ley de Dios que revelaba el bien y el mal y el castigo por las violaciones a las leyes. En el día de la expiación se rociaba sangre sobre la cubierta del arca para hacer expiación por las violaciones. Sabemos de Romanos 3:25, Jesús mismo es la propiciación por nuestros pecados, abriendo el acceso al lugar santísimo de Dios. Eres muy familiares con esto si has leído el Antiguo Testamento, pero el templo fue reemplazado, el tabernáculo fue reemplazado por el templo. Y el templo entonces serviría para el mismo propósito que el tabernáculo, pero de forma permanente. Debo señalar que a lo largo del Antiguo Testamento Dios designó un espacio sagrado para la adoración. Un espacio sagrado para la adoración. Ahora, en nuestro nuevo pacto, disfrutamos del privilegio de adorar a Dios con donde quiera que estemos mediante el Espíritu. Juan 4:21 nos lo dice. Adoramos en espíritu y en verdad, no. Pero esto no niega el concepto de un espacio sagrado. Creo que no es de extrañar que cuando la persecución de la iglesia durante los primeros 3 siglos de existencia de la iglesia finalmente disminuyó, el primer impacto fue que los cristianos comenzaron a construir edificios, iglesias en todas partes, querían sus lugares sagrados. Y esa es la historia de la adoración. Ahora hagámonos otra pregunta. ¿Cuál es la base de la adoración? ¿Cuál es la base de la adoración, la fundación de la adoración? ¿Es simplemente que me muestro en un edificio y ahora canto cantos? ¿Eso es lo que hago? Esa es una pregunta un poco difícil porque creo que hay una separación entre la adoración del antiguo pacto y el nuevo pacto. Creo que la adoración en el antiguo pacto a veces se mira sangrienta y oscura, pero en el nuevo pacto se mira como libre, fácil. Pero el hecho es que la base para adorar a Dios en todos los pactos siempre es la misma. La adoración está basada en los sacrificios. Siempre ha sido así. La adoración requiere sacrificios. La capacidad de adorar a Dios se detuvo debido al pecado de la humanidad. Solo aquellos que son santos y puros pueden adorar a Dios. Por eso tenemos que tener una adoración mediada, porque no somos santos ni puros. El libro de Levíticos es útil para esto. El doctor Andrew Snyder escribe: Levítico presenta el modelo que Dios estableció para facilitar la santidad y eliminar la impureza de su pueblo amado, para que pudiera morar con él en comunión de pacto. Para que la gente tenga comunión con Dios, se debe lograr la expiación por su pecado. La expiación se lograba por medio de sacrificios que, cuando se ofrecían desde un corazón con fe,
eran actos de adoración. La adoración en el antiguo pacto involucraba varios sacrificios como la ofrenda de purificación, la ofrenda de reparación, la ofrenda quemada, la ofrenda de dedicación, la ofrenda de paz. Pero la entrega de posesiones físicas también eran parte vital de la adoración. Una décima parte de todas las ganancias del año se darían 2 veces al año y una décima parte adicional en los años tercero y sexto del ciclo de 7 años para alimentar a los pobres. Esto representaba un promedio de 23% y medio de tus ganancias que tenían que ser traídas. Así que alguien dice, yo creo en el diezmo, está bien, trae tu 23% y medio. Oh, espera, eso no es el diezmo que yo creo. Entonces se atragantan. Los sacrificios de animales ocurrían 3 veces al año. Y más pecados significan más animales. Si pecabas con tu esposa, 5 veces traías 5 animales. El punto era que no había algo como un adorador que venía con las manos vacías. Nadie lo hacía. Para el cristiano del nuevo pacto, la adoración todavía se basa en el sacrificio. No es gratis. En primer lugar, el sacrificio de Cristo cumple en última instancia los requisitos de la expiación. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1. Celebramos la Cena del Señor cada mes para recordar la sangre del nuevo pacto y el cuerpo quebrantado de Cristo. Pero nuestra adoración también se basa en un sacrificio, en el dar sacrificialmente para el reino de Cristo. El doctor Allen Rose escribe esto. La verdadera adoración es sacrificial, cuesta. Le costó a nuestro Señor su vida en la cruz como el sacrificio perfecto que nos restauró a la plena comunión con Dios. Por lo tanto, nuestra adoración se enfoca en el sacrificio. De muchas maneras servimos a Dios sacrificialmente, no para obtener misericordia, sino para demostrar nuestra gratitud y devoción a Él, porque Él nos creó y nos redimió. Todo se lo debemos a Él. En cierto sentido, todo lo que damos simplemente es regresarle a Él, porque todo se lo debemos a Él. Por lo tanto, tú como cristiano nunca debes de pensar que adorar a Dios es gratis. No. Le costó a Dios su Hijo. Y nosotros también debemos llevar nuestras ofrendas al Señor en gratitud y financiar la obra del ministerio. Aquí está otra pregunta para ti. ¿Cuál es la actitud apropiada de adoración? ¿Cuál es la actitud apropiada de adoración? Nuestro cristianismo cultural realmente nos ha enseñado que la actitud o disposición de la adoración es principalmente felicidad, gozo emocional o sentimental. Ciertamente estos elementos pueden estar presentes, pero son una reacción a la actitud apropiada de la adoración. En las Escrituras, las diversas palabras que se usan para describir la adoración nos informan de la actitud apropiada para adorar. Simplemente acuérdese de la actitud. Primero, hay una actitud de homenaje y humildad. Hay palabras que nos muestran una actitud de homenaje y humildad. No es importante recordar las palabras, pero una palabra en el Antiguo Testamento es istakawa, en el Antiguo Testamento, que habla del acto literal de inclinarse en sumisión y es simbólico de la actitud que se espera en la adoración. Éxodo 4:31 dice que creyó el pueblo y oyeron que Yahvé se preocupaba y los hijos de Israel que habían visto su aflicción, así que se inclinaron y adoraron. Otra palabra, kabod, en el Antiguo Testamento habla de ser pesado o esplendor. En su forma verbal, la más frecuente se traduce como glorificar. Expresa que la gloria de Dios, el kabod de Dios, exige una respuesta apropiada. El Salmo 22:23 dice, los que temen a Yahvé, alabadlo, glorificadlo, descendientes de Jacob, temedle vosotros, descendientes de todo Israel. En el Nuevo Testamento, proskuneo se usa para indicar una reverencia física en adoración. Es indicativo de la actitud apropiada del corazón para la adoración.
Es la actitud que tuvieron los magos al buscar a Jesús. ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Del mismo modo, pipto se usa en el Nuevo Testamento para hablar de caer ante alguien. A menudo, aquí es algo interesante, a menudo se usa con proscuneo. Por ejemplo, Apocalipsis 4:10 dice que los 24 ancianos se postraron, pipto, delante de aquel que está sentado en el trono y adoraron, proscuneo, a él que vive por los siglos de los siglos. Así que es una actitud de humildad, de humillación. Hay una segunda actitud, una actitud de servicio a Dios, una actitud de servicio a Dios. En el Nuevo Testamento la palabra letruo significa servir, pero a menudo se traduce como adoración. Fue utilizado por los escritores griegos para referirse a las obligaciones de un esclavo para con su amo. Jesús le dijo a Satanás en Mateo 4:10, vete, Satanás, porque escrito está, adorarás, proscuneo, al Señor tu Dios y servirás letruo solamente a Él. Letruo es lo que Pablo usa en su llamado universal a la adoración en Romanos 12:1, cuando ofrecemos nuestros cuerpos como sacrificios vivos como un acto de adoración. Decimos nuestro servicio de adoración, pero es redundante porque puedes cambiar servicio y adoración, es lo mismo. Y una tercera actitud, una actitud de reverencia y asombro. Reverencia y asombro. En el Nuevo Testamento, sebomai se usa para indicar respeto, reverencia y una expresión de asombro. Es una forma de mostrar temor de Dios. Y por favor no digan, yo no tengo que temer a Dios, solamente tengo que reverenciar a Dios. En griego esas dos palabras son intercambiables. Tememos a Dios. Así que la adoración apropiada de adoración es de homenaje y humildad combinados con el servicio a Dios con reverencia y asombro. Esta es su actitud. ¿El caso no es diferente de la atmósfera de fiesta que a menudo se intenta generar en el entorno de las iglesias locales? Ahora, absolutamente, nuestra adoración corporativa puede generar una emoción maravillosa y espectacular, pero esta no es la meta de la adoración. El objetivo es devolver a Dios nuestra humildad, nuestro homenaje, nuestro servicio, nuestra reverencia, nuestro asombro por Él. Quiero llevar recalcar este punto para que no se olviden. Cuando Josué estaba a punto de llevar a Israel a la conquista de Canaán, se le acercó un hombre con una espada. El comandante celestial del ejército de Yahvé, un Jesucristo preencarnado. A Josué se le ordenó que se quitara las sandalias porque el lugar donde estaba ahora era santo. ¿Por qué? Porque ahí estaba Dios. Y hay 4 palabras que describen la respuesta de Josué. Y así lo hizo Josué. Ahí están todo. Este no era un acto de adoración para obtener sentimientos cálidos y difusos para sí mismo. Era un acto de adoración y en reconocimiento y temor a Dios. Déjeme darle otro ejemplo. Cuando Dios permitió que Satanás matara a todos los hijos de Job y le quitara todas las posesiones. Job 1:20 al 22 registra. Entonces Job se levantó, rasgó su manto y se afeitó la cabeza y cayó en tierra y adoró. Y él dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allí. Jehová Dios y Jehová dio y Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. Imagínense transportar a Job a una iglesia moderna con humo y luces y gente brincando. Job diría, ¿qué están haciendo? Adorar a Dios no es algo que haces así. Él adoró a Dios en el punto más bajo de su vida. Déjeme hacerle otra pregunta. ¿Cómo regulamos o hacemos adoración? ¿Cómo regulamos adoración? Son estas puertas aquí en el bautisterio para que si alguien quiere subir se caiga. Déjame establecer algo. Dios rechaza la adoración hecha por el hombre. Dios rechaza la adoración hecha por el hombre. No se nos permite simplemente inventar lo que queremos hacer para adorar a Dios en nuestras reuniones. No podemos decir,
voy a hacer esta cosa para la gloria de Dios. Voy a hacer y voy a venir a esta plataforma mientras Steve y voy a limpiar los zapatos de los hermanos. No, no podemos hacer eso. Déjame darle al ejemplo. Dios rechazó la supuesta adoración de Caín en Génesis 4. Dios rechazó la adoración del becerro de oro, que por cierto estaba destinado a ser una representación de Jehová. Pero Dios la rechazó. Dios rechazó la supuesta adoración de Nabad y Abiud. Le costó la vida. Dios rechazó la supuesta adoración del rey Saúl cuando ofreció sacrificios no autorizados, poniéndose en lugar del profeta de Dios. Dios rechazó la autoproclamada adoración de Israel cuando no había un verdadero corazón de adoración detrás de los sacrificios. Dios les dijo a Israel en Isaías 1:14, mi alma aborrece vuestras solemnidades y nobiliudos. Me han vuelto una carga que no soporto más. En el Nuevo Testamento, Dios rechaza la adoración cuando a propósito no busca el reconciliarte con un hermano. Dios rechaza la adoración que es desordenada y caótica. 1 Corintios 14:40. Dios rechaza la adoración sin amor. Apocalipsis 2:1. Dios rechaza la adoración en medio de una teología comprometida en el caso de la iglesia de Pérgamo. Apocalipsis 2. Dios rechaza la adoración de una iglesia que compromete la moral como Tiatira en Apocalipsis 2:22. Dios rechaza la adoración de una iglesia que intenta agradar al mundo en Apocalipsis 3, como la iglesia de Sardis. Dios rechaza la adoración de aquellos con pecados de rebelión y no confesados, como los creyentes de Corinto, a los que estaba enfermando Dios e incluso matando por violar la mesa del Señor con su arrogante amargura unos hacia otros. Esta es la razón por la que la precursora de la adoración es la confesión del pecado, por el bien de la comunión con Dios. Por lo tanto, practicamos lo que los teólogos han llegado a llamar el principio regulativo. El principio regulativo en la adoración. Que nos esforzamos por adorar a Dios de la manera en que Él ha decretado. El principio regulativo fue formulado y definido por un grupo de reformadores ingleses. En su intento de reformar la iglesia, negaron que el culto público debiera incluir elementos hechos por el hombre, particularmente los elementos místicos asociados con el catolicismo romano. En este grupo, un hombre llamado John Hooper, que nació en 1495, fue un miembro que habló abiertamente, porque había sido un monje católico. Pero llegó a la fe genuina en Cristo durante el reinado de Enrique VIII. Fue a Zurich, Suiza, para estudiar la Biblia, y regresó a Inglaterra en 1549 durante el reinado del rey Eduardo. Y su predicación fue tan poderosa y bíblica que rápidamente atrajo a grandes multitudes e incluso fue invitado a predicar una serie de sermones ante el rey y su corte en 1550. Y usó sus oportunidades y en estos y otros mensajes criticó abiertamente a la Iglesia de Inglaterra. La criticó por su dependencia de elementos de adoración no prescritos. Ahora, los líderes de la Iglesia no estaban contentos con él, pero para tratar de calmarlos se le ofreció el puesto de obispo de Gloucester. Y lo rechazó. Esta era la oportunidad de su vida y lo rechazó. ¿Y sabes por qué lo rechazó? Lo voy a poner en nuestras palabras. No me voy a poner esas vestiduras. Era requerido que se vistiera como sacerdote y negó que la iglesia pudiera requerir elementos de adoración que no estuvieran expresadamente prescritos en las escrituras. La posición oficial de la iglesia era que la adición de estos elementos, tales como las vestiduras requeridas, eran cosas indiferentes, que no necesitaban ningún permiso de las escrituras. Así que Hooper dijo, no lo voy a hacer. De hecho, escribió unas pautas que aún usamos el día de hoy. Les daré 3 de esas. Primero dijo que las cosas indiferentes tal vez no estén prescritas o prohibidas, pero representan algún principio que es escrito o prohibido. Para Hooper, las vestiduras no eran simplemente unas vestiduras, sino era un modo de aparentar religiosamente por fuera.
Así que para él eran prohibidas. En segundo lugar, se debe demostrar que las cosas indiferentes tienen utilidad en la adoración real de Dios, no simplemente una tradición de moda, por así decirlo. ¿Cómo es de que llegamos a tener hombres vestidos de blanco con incienso en las iglesias? Se parece a lo que pasaba en el Antiguo Testamento, pero ni siquiera hay base en el Antiguo Testamento. Y tercero, la línea que él dijo, si una cosa indiferente se convierte en obligatoria y en una norma de justicia hecha por el hombre, esto ha dejado de ser indiferente y ahora es una forma de legalismo. Nosotros practicamos el principio regulativo en el sentido de que debemos ser capaces de responder a la pregunta de por qué hacemos algo en la adoración. Bueno, hay que ser un poco más práctico. Hay otra pregunta. ¿Cuáles son las prácticas de la adoración? ¿Cuáles son las prácticas de la adoración? Podemos reducir la adoración corporativa a unas pocas prácticas básicas. Y no voy a tomar mucho en esto. Lo primero y más importante es la palabra proclamada de Dios. La palabra proclamada de Dios. Pablo ordena en Colosenses 3:16 que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros. Él ordena a Timoteo en 2 Timoteo 4:2 que predique la palabra, inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye y exhorte y reprende con toda paciencia y doctrina. Segunda práctica, dar gracias. Dar gracias. Damos gracias basándonos en los beneficios del Evangelio de Cristo. Por eso estamos aquí. Se nos ordena en 1 Tesalonicenses 5:18 de dar gracias en toda circunstancia. Y la adoración corporativa es el momento para dar más gracias. En tercer lugar, la adoración y la confesión son vitales para la adoración. Debemos orar sin cesar e interceder en oración con confesión. El reformador escocés John Knox escribió tanto su punto de vista de la fe cristiana, una teología sistemática, también escribió su propia declaración doctrinal personal como su propia liturgia de lo que pensaba que una adoración debería ser. Y para Knox, cualquier servicio de adoración debía incluir un profundo reconocimiento del pecado, ya que la iglesia está reunida para adorar al Redentor que nos ha salvado del pecado. Y aunque ya no estamos bajo la condenación del pecado condenador, la pecaminosidad que caracteriza la vida diaria necesita ser confesada. Así que para Knox, un servicio de adoración debe comenzar con una oportunidad para la confesión. Así que hay una cuarta práctica. Ofrecemos alabanzas. Efesios 5:19 dice que debemos hablarnos con unos a otros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor con el corazón. Ofrecemos alabanzas y nos construye unos a otros. Nos edificamos unos a otros. Hay una quinta práctica. Debemos edificarnos o alentarnos unos a otros. Debemos edificarnos o alentarnos unos a otros. Pablo dijo en 1 Tesalonicenses 5:11, por tanto, consolaos unos a otros y edificaos unos a otros, como también lo hacen. ¿Sabes que al venir aquí es un consuelo para la persona al lado de ti? No voy a decir lo que hacen los bautistas, dile hola a la persona de tu lado. Pero ¿no estás contento de que no estás aquí tú solo? Estoy contento de que están conmigo. Hay una sexta práctica. Practicamos el bautismo de los creyentes. Practicamos el bautismo de los creyentes y esto es coordinado por el Señor Jesús como un acto público de reconocimiento del señorío de Cristo e identificación con la muerte y resurrección de Cristo. La séptima práctica. Recibimos la cena del Señor o comunión. Esto lo hacemos para recordar la sangre y el cuerpo quebrantado de Cristo y lo hacemos hasta que Él regrese. Y la octava práctica, damos al Señor como un acto de obediencia para compartir el sacrificio de adoración. Segunda de Corintios 9:7 nos instruye a dar alegremente, pero asume que todos los cristianos dan. Aquí hay otra pregunta, y no voy a tardar mucho en esta, pero es una pregunta cultural. Y creo que puedes responder a esta pregunta debido a la teología que hemos construido. Pero aquí está la pregunta. ¿Quién es el líder de adoración? ¿Quién es el líder en la adoración?
Me estremezco cuando alguien me hace la pregunta, ¿quién es tu líder de adoración? O peor aún, esto lo tomo como un insulto para Darren. ¿Quién es tu joven de la música? ¿Quién es tu joven de la música? En primer lugar, traiciona una definición errónea de la adoración como en el tiempo de la música. Pero en segundo lugar, revela una falta de prioridad en el hecho de que la adoración es la naturaleza teológica. Tu adoración está moldeada por el grado en que usted entiende a Dios, por tu conocimiento del Dios Padre, del Dios el Hijo, del Dios Espíritu Santo. Entre menos conoces a Dios, menos adoras. Entre más conoces, más adoras. Por lo tanto, el joven de la música no es el líder de la adoración. Los líderes de la adoración en la iglesia son los ancianos. Los ancianos, ellos son los que marcan el tono y las prioridades de adoración. Yo prefiero el término pastor del ministerio de música, porque es un papel pastoral de principio a fin. El pastor del misterio de música es el guardián de la música, la cual es teológicamente precisa y musicalmente edificante y estética. Aquí hay otra pregunta. ¿Quién puede adorar realmente? ¿Quién puede adorar realmente? Aquí es donde se me levantan las cejas. Juan Calvino, el gran teólogo y reformador del siglo XVI, estaba muy interesado en la importancia del culto público y corporativo, lo que él llamaba la vida externa de la iglesia. Había por lo menos 3 razones para su alta prioridad en la adoración corporativa. En primer lugar, Pablo da una fuerte instrucción concerniente a la adoración colectiva en 1 Corintios, incluso afirmando que su conducta en sus reuniones había llevado a algunos a la enfermedad y a la muerte a manos de Dios. En segundo lugar, afirmó que aunque la adoración ha de ser en espíritu y en verdad, hay una manifestación externa. Hay lo que él llamó un carácter externo inalienable. Y tercera razón es que la adoración corporativa incluye la función de enseñar a la iglesia. No solo, dice un teólogo, no solo lo que predicamos, sino también lo que decimos, oramos, cantamos y hacemos cuando nos reunimos, enseña al pueblo del Señor. Descuidarla o ser indiferente a ella es invitar a la ignorancia teológica y a la confusión. La doctrina se hace visible en el culto público. ¿Entendiste eso? La doctrina se hace visible en el culto público. Así que, ¿cómo se refleja la doctrina en la adoración? Bueno, Juan Calvino encontró 2 factores en el corazón de la adoración genuina. Primero, el modo de adoración. El modo de adoración. Lo que son los elementos y prácticas reales del culto público. Y segundo, es la fuente de la salvación. La fuente de la salvación que es reflejada en la adoración. Para la segunda, en general, estamos de acuerdo. Si Dios es la única fuente de salvación, entonces Dios recibe la mayor gloria y crédito, ¿verdad? Si por el otro lado la humanidad se define como poseedora de un completo libre albedrío para elegir a Dios, entonces lógicamente la adoración se degrada en un asunto centrado en el hombre. Pero ¿qué pasa con el modo de adoración? Esos elementos que hacemos juntos en la adoración. Otra vez el teólogo Gary Williams hace estas observaciones. A veces seguimos demasiado de cerca la cultura informal de nuestros días y terminamos siendo frívolos y tontos en el culto público. Nos preocupamos tanto por el alcance que pensamos que el criterio principal para la adoración pública del Dios vivo es que sea tan accesible a alguien que realmente no adora al Dios vivo. ¿Entendieron eso? Y continúa preguntando, ¿debería el incrédulo realmente sentirse cómodo de pie en medio de un grupo de personas cuya mera existencia y cuyas mismas palabras son una condenación de sus ídolos? Es un hecho teológico que el incrédulo no puede adorar a Dios. No puede. Porque la adoración se basa en la expiación. Ahora, esto ciertamente no significa que seamos crueles o poco acogedores con los perdidos. Queremos que escuchen el Evangelio, pero no están adorando con nosotros. Están en el mismo cuarto con los que están adorando a Dios.
Eso nos lleva a una pregunta razonable. ¿Es la adoración evangelística? ¿Es acaso la adoración evangelística? Esta es la parte que quiero que me estén conmigo. La respuesta corta es que la verdadera adoración es evangelística. La verdadera adoración es evangelística. La adoración que está diseñada para hacer que los incrédulos se sientan incluidos, desprovistos del mensaje del pecado y de la necesidad del perdón, no es verdadera adoración. Aquí está la ironía. La adoración que está diseñada para el incrédulo es en virtud de esto, no realmente una adoración cristiana. En 1 Corintios 14:20, Pablo indica que la adoración pública, particularmente la palabra proclamada de Dios, estaba destinada a tener un profundo impacto en el incrédulo. De hecho, era de tan profunda que Pablo dice que los ocultos de sus corazones se haga manifiesto y así, postrándose sobre el rostro, adore ahora a Dios. Agregué la palabra ahora porque esto habla de un tiempo de salvación. El incrédulo viene, escucha el sermón, escucha los himnos y se da cuenta de que toda la maldad de su corazón ha sido expuesta y que está desnudo ante Dios. Y viene en fe en Cristo y cae en su rostro y adora como un adorador ahora de Dios. Esto no es un incrédulo participando en la adoración simplemente porque se siente bien, es un indicativo de que ha sido salvo. ¿Es la adoración evangelística? Bueno, Columba lo creía. Columba fue un irlandés nacido en el año 521 después de Cristo. Era un misionero que dedicaría su vida primero a los irlandeses y luego a los escoceses. Ministró en Escocia casi exactamente 1000 años antes que el gran John Knox. Fue el primer misionero en cruzar las montañas Grampian, una de las 3 principales cadenas montañosas de Escocia, subiendo a más de 4,400 pies. Subió como si fuera la Grapevine aquí, para hablarle a la gente que nunca había escuchado el Evangelio. Llegó a las tierras altas del noreste de Escocia y básicamente vio a la totalidad de esos pueblos convertidos a Cristo. Ahora, esta noche mencionaré la tremenda devoción de Columbus en las Escrituras, pero traigo a Columbus a su atención porque él creía que el ministerio del Evangelio necesariamente debe ir acompañado de una visión elevada de la adoración musical. Columba, tanto en su propio ministerio como en el ministerio de aquellos a quienes entrenó, enfatizó un ministerio de poesía y canto, principalmente el canto de los salmos. Para Columba, el canto de los salmos no era solamente la expresión apropiada de adoración a Dios, sino que también era un método para interesar y atraer a los paganos. Ahora note que Note que no se trata de conformar los cantos a la música oscura e impío de las druidas. En su época él no estaba tratando de conformar los cantos y la música oscuros e impíos de los druidas o los paganos de esa época para atraerlos, sino más bien el hermoso y edificante contenido de los salmos. Columba fue un cantante de renombre. Posee una voz tremendamente poderosa y podía cantar. Una voz que se podía escuchar desde grandes distancias. En uno de sus viajes misioneros, él y su grupo fueron detenidos por druidas, monjes paganos, que los veían como un enemigo religioso. El posible choque atrajo a una multitud para ver lo que sucedería. Los testigos dicen que para oponerse a los druidas, Columba comenzó a cantar un salmo con su voz rica y poderosa. Y los druidas opositores se redujeron al silencio. Y algunos de los observadores temblaron de asombro tanto por la canción como por las palabras. Columba consideraba el canto de los salmos en la adoración colectiva como un medio poderoso no solo para expresar adoración, sino también para proclamar las verdades a los perdidos. No debe confundirse con el usar
los estilos de música mundanos para crear un sentimiento emocional de estar cerca de Dios. Columba creía que Dios usó la combinación de la verdad y la música para llegar a los corazones de las almas perdidas. Un historiador escribe esto, dice, no fue como si sustituyera el Evangelio por un entretenimiento musical. El Evangelio y las Escrituras siempre ocuparon su lugar de supremacía. Así que hablando de eso, hay otra pregunta que hacernos. ¿Cuál es el modelo bíblico de adoración musical? ¿Cuál es el modelo bíblico de adoración musical? El Antiguo Testamento delinea claramente a los líderes de adoración musical, a los líderes de coro y a los instrumentistas. No hay ninguna razón por la que esto no hubiera continuado en la iglesia del Nuevo Testamento, pero donde nuestra cultura nos ha llevado es a la transformación de la música de adoración en una actuación para el púlpito. La música de adoración no es una actuación, es un acto de todos nosotros dirigidos y potencializado con la ayuda de algunos. El movimiento del buscador sensible, que comenzó hace 50 años y ahora se considera la norma para la iglesia evangélica, reemplazó a los adoradores involucrados con pocos artistas. En muchas iglesias no se pueden escuchar unos a otros cantando, lo que en realidad viola el mandamiento de cantarse unos a otros de Efesios 5. Los de los instrumentos se comportan más como estrellas de pop que como humildes líderes. Innumerables cantantes de pop han atestiguado, empecé actuando. ¿En dónde? En la iglesia. Nos encanta la música especial y los himnos de nuestro coro, pero en esencia estos se hacen para ayudar a nuestra adoración, no para ser musicalmente impresionantes o para resaltar a las personas por su propio bien. Nuestra cultura ha hecho que parezca normal que algunas personas se suban a la plataforma y comiencen a tener una experiencia emocional personal frente a todos, a veces como si acabaran de descubrir una hernia o estuvieran probando qué tan bien funciona su desodorante. Me fascina cómo pueden caminar como si nada y de repente se transforman. Están siendo falsos, ¿entienden eso? Son unos falsos. No, estamos adorando juntos. Pastor Darren, una de las formas de lo que lo atraje aquí, estamos en una clase de teología juntos, ahí lo conocí y en mi mente dije, a él me lo voy a llevar conmigo. ¿Recuerdas el video que miramos de una iglesia adorando? Y la banda estaba atrás y todos estaban mirando hacia el frente. No podíamos hacer eso porque estarían en el balcón, pero nunca me olvidé de eso. Nosotros estamos reunidos para darle a Dios la gloria, no un acto aquí. La buena adoración de la música requiere un liderazgo competente, no estrellas de música que llamen la atención sobre sí mismas y que solo están esperando un gran contrato discográfico. Así que las implicaciones de este modelo son importantes. La música debe ser cantable. La música debe ser cantable cuando tienes un líder de música cantando cantos que ni siquiera puedes alcanzar. La música, los líderes musicales no son solistas que cantan de maneras que nadie puede seguirlos. La música debe ser edificante por naturaleza, una buena combinación para la teología de las letras. La música debe ser interactiva y todos deben participar la mayor parte del tiempo, ya sea en voz o al escuchar y observar las verdades presentadas. Tengo una verdad más. ¿Cómo pongo cómo pongo en práctica estos conocimientos? ¿Cómo pongo en práctica estos conocimientos? Dejé de darles 5 formas. 5 formas para poner en práctica. Primero, arrepiéntete genuina y humildemente ante el Señor de una actitud egocéntrica hacia la adoración corporativa. Arrepiéntete genuina y humildemente ante el Señor de una actitud egocéntrica hacia la adoración corporativa, una actitud que tiene demandas y expectativas para ti mismo. Segundo, para ponerlo en práctica, prepárate para la adoración en oración. Prepárate para la adoración en oración. Conságrate a ti mismo. Es una palabra que no usamos muy seguido, pero conságrate a ti mismo. En lugar de quedarte el sábado por la noche despierto hasta las 3 de la mañana y viniendo a la iglesia medio muerto, prepara a tu familia para la adoración.
Hay una tercera forma para ponerlo en práctica. Confiesa el pecado y lleva al Señor un sentido de peso y reverencia. Confiesa tu pecado y lleva al Señor un sentido de peso y reverencia. Nosotros damos un minuto para confesar tu pecado. No cuentes en eso. Llega con tus pecados confesados ante el Señor. Hay una cuarta práctica. Haz tu parte para contribuir a la actitud y atmósfera apropiada de la adoración. Haz tu parte para contribuir a la actitud y atmósfera apropiada de la adoración. Modela el enfoque, modela la participación. Comienza a preparar tu corazón y tu mente para la adoración tan pronto como sea posible. No hagas que el líder de adoración haga esto exclusivamente por ti. Y hay una forma más para ponerlo en práctica. Da el paso de fe de construir tu vida en torno a la adoración en lugar de adorar en torno a tu vida. Da el paso de fe de construir tu vida en torno a la adoración en lugar de adorar en torno a tu vida. Recibimos un maravilloso ejemplo de esto de una iglesia pastorada por un tal Andrew Bonar. Andrew Bonar ministró en Escocia en 1856 y cuando llegó a Glasgow, la iglesia a la que acudió tenía solo una docena de asistentes regulares, incluidos 3 ancianos prestados por otra iglesia. Un ejemplo de ancianos externos que fueron a ayudar a la pequeña iglesia a tener éxito. Así que nuestros pequeños grupos son más grandes que ellos. El área en la que se encontraba era un área sin iglesias. Y en sus propias palabras decía que tenía que sacar a la gente pecadora de los callejones. Comenzó en Glasgow a la edad de 45 y ministró durante 36 años hasta los 81. La congregación continuó creciendo y en parte Bonar atribuyó esto a los robustos días del Señor que practicaba la iglesia. Ahora tengan esto en mente. Los que estaban en esta iglesia no tenían un horario de 8 horas de lunes a viernes. Las familias trabajaban largas horas desde el amanecer hasta el anochecer y sin embargo este era el día de adoración del Señor. Los domingos comenzaban a las 10:30 a.m. Comenzaban a las 10:30 porque la gente tenía que caminar hasta 2 horas para llegar a la iglesia. Con una reunión de adoración por parte de los ancianos. Luego habían 2 servicios de adoración, uno en la mañana y uno en la tarde, con una reunión de oración en medio. Y oraban por la efectividad del sermón que habían escuchado y por el sermón que venía. Y había una clase bíblica para hombres jóvenes y luego una clase dominical para discipular a la iglesia en el conocimiento de las escrituras. Y en muchas ocasiones Bonar se quedaba y predicaba un tercer sermón para cerrar la noche y salían alrededor de las 9 de la noche. Comían juntos, estaban juntos todo el día. Y luego se levantaban y trabajaban 12, 13, 14 horas por 6 días. Y lo hacen otra vez. Bueno, esta ha sido una visión breve e insuficiente de la teología de la adoración que una iglesia local debe hacer. Dejarlo con esto. El Dr. Allen Rose, en su tremenda teología de la adoración, escribió esto. Para que la adoración sea tan gloriosa como debe ser, para que eleve a las personas de sus preocupaciones mundanas y las llene de adoración y alabanza, para que sea la experiencia que cambie y define la vida para la que fue diseñada, debe estar inspirada por una visión tan grande y tan gloriosa que lo que llamamos adoración se transforme de una reunión rutinaria a una reunión trascendente con el Dios vivo. No hay actividad más importante para los individuos del cuerpo y de Cristo y para las reuniones corporativas de la iglesia que la de la adoración. La adoración abarca toda nuestra vida, incluida la reunión grupal intencional que a menudo llamamos ir a la iglesia. Así que, ¿qué significa adorar a Dios? El Salmo 29 dice: tributad a Jehová, oh seres celestiales, tributad a Yahvé la gloria y la fortaleza, tributad a Yahvé la gloria de vida. Su nombre, vos postraos ante Yahvé en el esplendor de su santidad. ¿Y qué decimos a eso? Toda la gente de Dios dice amén. Oremos juntos, Padre. Te tributamos gloria, fuerza, te tributamos gloria a tu nombre, tributamos
esplendor en tu santidad trascendental. Que la iglesia Grace Bible Church sea conocida por una iglesia que adora en espíritu y en verdad, con una actitud de humildad y reverenciándote en nuestros corazones mientras te servimos. Amén.